En el episodio de hoy vamos a hablar de 7 hábitos que cuando los aplicamos cambiaron nuestra vida y nuestra cuenta bancaria. Y lo mejor de todo es que son hábitos simples y que si te quedas hasta el final de este podcast vas a poder aplicar. Y antes de nada, antes de entrar en materia, ¿qué es un hábito, no? Y un hábito es algo que haces de forma automática sin ni siquiera pensar, como por ejemplo lavarte los dientes. Cuando te vas a lavar los dientes no vas al baño y dices, vale, ahora tengo que enjuagarme por aquí, simplemente vas y lo haces, ¿no? Y lo curioso de todo esto es que un hábito se puede aprender. Por ejemplo, oye, cuando aprendes a conducir, al principio es embrague, primera, embrague, segunda, freno, miro a los espejos, después lo haces de forma automática. Entonces, el objetivo de este podcast es que podamos compartir los hábitos, que además los dos somos muy obsesionados del tema de hábito, nos hemos leído bastantes libros relacionados con esto, hábitos atómicos de James Clear, lo hemos experimentado, que al final creo que es lo importante, y hoy os traemos, los 7 hábitos que más han cambiado nuestra relación, nuestras finanzas, y creo que han mejorado nuestra vida, ¿no? Y a mí siempre me gusta poner el ejemplo de la roca, una roca gigante en una cueva, que le empiezan a caer gotitas, pequeñas gotitas, y pasan días, pasan meses, pasan años, y la roca sigue intacta, no se mueve, y siguen cayendo gotitas, gotitas, gotitas. Y de un día para otro, la roca, ¡pum!, se rompe y se parte en dos. Y lo curioso es que no ha sido esa última gota la que ha hecho que la roca se parta, sino que ha sido todas las rocas anteriores. Mucha gente dice, oye, el éxito sí, ¿el éxito llega de la noche a la mañana? Claro que sí, pero tienen que pasar muchas noches para poder llegar a esa mañana. Y es algo que normalmente no se ve, esa acumulación de hábitos. Entonces, yo quiero preguntarte a ti cuál es ese primer hábito de los 7 que vamos a compartir que más crees que ha influido, que ha cambiado tu vida. Bueno, antes de nada, dar la bienvenida, que estaba ya aquí calladita escuchándote, daros la bienvenida a este podcast. Y como decía Dani, los dos somos personas bastante estructuradas, nos gusta mucho el orden, la rutina, el protocolo, y si algo ha caracterizado nuestra vida, lo que nos ha hecho conseguir tantos objetivos, tener la vida que tenemos, quizás también el abordar a tantas cosas, porque al final también estamos compaginando maternidad, emprendimiento, pareja, deporte, hay muchas cosas en nuestro día a día, y uno de ellos al final es la planificación y la organización, que de eso hablaremos en otro podcast, y los hábitos evidentemente es lo que han hecho que tengamos la vida que tenemos. Bueno, a mí me gusta mucho lo que compartías ahora mismo del tema de la roca, porque al final es eso, es esa acumulación de hábitos que James Clear, a mí me gustó mucho ese libro, habla de la curva, creo que lo llamaba la curva de la meseta latente, ¿no? Que decía que al final el hábito lo que hace que se consiga y que realmente se consiga ese cambio es la acumulación reiterada de la repetición de ese hábito, hasta que llega un momento, ¡pum!, que se produce el cambio. Para mí, si tuviera que decirte ¿cuál es el hábito que quizás a mí más me ha transformado? Porque es interesante, y si quieres ahora lo hablamos un poco más, que al final los hábitos moldean tu identidad. Entonces, muchas veces pensamos que para conseguir grandes metas, grandes objetivos, básicamente para cambiar tu vida tienes que conseguir como grandes objetivos y grandes metas. Y para mí es realmente el aplicar hábitos muy sencillos que finalmente generan un cambio muy grande en tu vida. Y esos hábitos para mí están muy asociados a la identidad. Para mí uno de los hábitos que quizás más me ha hecho como cambiar mi forma de ver la vida ha sido el levantarme antes del sol. Siempre digo, levántate antes del sol o gánale al sol. Y para mí el madrugar me hace sentirme una persona exitosa. Es como, oye, me levanto, veo que todo está en calma, incluso los que nos gusta mucho la productividad o nos gusta como también ya no hacer muchas cosas en el día, pero no sé, como esa sensación de que está todo en calma, el sol todavía no ha salido, te vas preparando tu café, es como, wow, la gente está durmiendo y yo estoy ya como, no sé, leyendo y haciendo otros hábitos que van encadenados a este. Pero si tuviera así que empezar, quiero empezar suave, sería el levantarme antes que el sol. Para mí eso ha sido clave. Uh-huh. ¿Y cómo has conseguido levantarte antes que el sol? Porque claro, al final levantarte antes del sol supone levantarte 5 de la mañana, o como es tu caso, ¿no? 5 de la mañana, que de hecho va mucho con lo que decía Robin Sharma, ¿no? El club de las 5 a.m. Sí. Pero claro, ¿cómo consigues levantarte a esa hora?
Bueno, yo fíjate que ha sido también una acumulación, una reestructuración de mis rutinas. Por ejemplo, yo antes era una persona que entrenaba de tarde. Me di cuenta que el entrenar de tarde me activaba mucho. Entonces decidí pasar mis entrenamientos en la mañana y porque también la energía mueve la energía y siento que el levantarme por la mañana y hacer deporte en las primeras horas, pues me hace como despertarme más. Yo básicamente lo que hice es como cambiar todas mis rutinas y sobre todo lo ha hecho el ser mamá. Yo creo que también el ser mamá y el haber viajado a países donde a las 6 de la tarde ya es de noche, a mí me fue entrenando para que ya a partir de ahora, es que incluso sin reloj, a las 4:30, hoy por ejemplo a las 4:44 justo me levanto ya sin reloj. Entonces, no es que te vayas a un país, porque en España sí que es más complicado, porque claro, en verano a las 10 de la noche todavía es de día. Pero sí que a mí me ha facilitado mucho cuando hemos estado viajando el año pasado, que estuvimos viviendo en Filipinas, en Bali y en Colombia, a las 6 de la tarde ya es de noche. Entonces, para mí ha sido como muy fácil el poco a poco ir acostumbrándome al cerebro que cuando se va la luz es cuando yo ya ceno, y a las 2 horitas más o menos, 8:30 de la tarde, 9, ya estoy durmiendo. Evidentemente el acostarme antes, no dormirme a las 12 de la noche, porque si me acuesto a las 12 y a las 5 me estoy levantando, pues hombre, con 5 horas yo siento que no me cunde mucho el día, voy a estar muy cansada. Pero intentar llegar como un mínimo de unas 7 horas. Con 6 me conformo, también con India no duermo del tirón, pero por eso intentamos como unas 8 horas, a las 9, 9:30 nosotros ya estamos durmiendo, básicamente porque si estás levantado a las 5, a las 9 y con un bebé estás ya reventado y ya quieres como bajar revoluciones. Entonces sería un poco como moldear, pues eso, irte a acostarte pronto, cenar pues a eso de las 6 más o menos, para las 8 siempre dejar como esas 2 horitas, intentar entrenar por la mañana. Y rutina sobre todo de noche. A mí me ha ayudado mucho también con India, como tenemos esa rutina de sueño, como que a las 5, 5:30 ya empezamos con la rutina de sueño. Entonces ya empezamos, que si su baño, que si la ducha, que si la doy el masaje. Es como que esos hábitos a mí ya me han ido como moldeando para decir, ya estoy preparando mi cerebro para el sueño. Entonces pues el prepararme para el sueño me ha ayudado también mucho. Y bueno, evidentemente pues intentar reducir también estímulos, pues no ponerme en reuniones, no ponerme trabajo, o sea, como hasta el mediodía tener trabajo y a partir de ahí pues que ya sea todo como mucho más calmado, que no tenga tanta estimulación del teléfono. Uh-huh. Me parece súper interesante, de hecho hablaremos también más adelante de cómo organizamos, ¿no? nuestro día, qué ponemos al principio, qué ponemos al final. Pero bueno, yo es algo que, por ejemplo, admiro de ti, que a las 5 de la mañana ya estás despierta haciendo tu reto o tu meditación. Yo me levanto un poquito más tarde, como a las 5:30, 6 más o menos. Y hay algo que me ha gustado mucho que decías, ¿no? Que mucha gente cree que el hábito es de un día para otro, ¿no? Que hoy que estoy motivado voy al gimnasio y así se construyen los hábitos. Y no es así, es como tú bien comentabas, esa suma de pequeñas acciones que después en el tiempo tienen un impacto muy grande. Y a mí, que sabes que me encanta la aviación, de hecho, bueno, creo que te lo he dicho 1000 veces, que yo sería piloto si no estuviese emprendiendo. Creo que tengo una adicción, me pongo a ver vídeos en YouTube de aviones antes de viajar en un vuelo, miro los asientos business de esa... Bueno, en fin, podría estar aquí horas hablando de aviones. Y hay algo muy curioso y es que si tú, al despegar un avión, el avión tiene una trayectoria, ¿no? Sale el avión desde Madrid-Barajas con destino a Nueva York y tú simplemente el morro lo giras 30 grados, que es nada. O sea, 30 grados es nada. Quizás pasan 10 minutos y no ves la diferencia. Va a parecer que sigues en trayecto. Ahora bien, cuando pasan 8 horas, en vez de terminar en Nueva York, terminas en México. Y ese es el poder de los hábitos. Que quizás todos los días, si voy todos los días a hacer gimnasio, oye, pues no veo una mejoría. Ahora bien, si eres capaz de mantenerlo durante un año, ¡wow! Qué importante es el cambio, ¿no? Claro, eso es lo que decía James Clear con la meseta latente. O sea, que aparentemente, a mí esto me pasó con el embarazo, lo que James Clear dice es que al final los hábitos tienen un proceso acumulativo que aparentemente no se ven. Cuando llegas a la meseta latente significa que has tocado como el pico máximo y cuando ya lo tocas, a partir de ahí empiezan los cambios. Claro, tú empiezas a entrenar y a lo mejor llevas un mes y tú te subes a la báscula y no ves resultados y ves que sigues igual. ¿Qué pasa a la gran mayoría? Pues que te abandonan.
dicen, ¿para qué? Si no estoy consiguiendo el objetivo, porque también estamos muy acostumbrados a la inmediatez. Pero si persistes, básicamente lo que dice James Clear, que es experto, lo que dice es que todas esas 5 de la mañana que te has estado levantando, todas esas veces que has ido a entrenar, todas esas veces que has dicho no a un donut, de repente empieza a tener efecto. ¿Y cómo se ve esto? Pues de repente un día, de repente esa semana, pues no sé, de repente bajas 2 kilos y dices, ¿pero qué he hecho? Si es que he estado haciendo lo mismo, ¿y qué ha pasado aquí? Pues que básicamente esos hábitos se han ido acumulando y cuando has persistido, de repente ha sobrepasado esa meseta latente y es cuando, ¡pum!, realmente ocurre. A mí me pasó mucho con el embarazo, sobre todo con el posparto, cuando empecé a entrenar, yo estaba muy frustrada porque, claro, quería como obtener ya pues mi cuerpo atlético que había tenido desde siempre, ¿no? Y yo entrenaba y entrenaba y entrenaba y esto fue para mí aplicármelo, decir, Jessie, persiste, como aplícate el cuento de James Clear, hasta que de repente, me acuerdo como en el 6º mes o 7º, de repente que mi cuerpo, ¡pum!, pegó un cambio, bajé de peso, empecé como a notar como que tenía más masa muscular, o sea, como que dije, ostras, pues sí que ha funcionado todo el proceso que había hecho previo y sobre todo los 2-3 meses que llevaba de posparto entrenando, pues sí que habían tenido su efecto y es cuando realmente ves que han funcionado. Yo aquí también quiero decir una parte, y esto quizás me pasó a mí, no sé si es algo más personal y que le pueda haber pasado a alguien más, pero tú también que has estado en el mundo del fitness, sobre todo muy reconocida en España. Yo al principio, cuando empecé en el tema del fitness, empecé como un obsesionado. O sea, yo me acuerdo, sacaba la aplicación de MyFitnessPal, cuadraba los macros, proteínas, grasas. ¿Y qué es lo que ocurría? Pues que estaba la famosa cheat meal, ¿no? Que era como comida trampa. Claro, al final, para mí lo que empezó siendo comida trampa, se convirtió en día trampa y se convirtió en fin de semana trampa. Porque comía, yo estaba trabajando en un lavadero de coches de lunes a sábado y el sábado era mi cheat meal, ¿no? Entonces llegaba a casa, arrasaba con todo. Claro. Es decir, 80% no, 200% de lo que podía. Y entonces decía, total, el día de hoy ya lo he perdido, a tomar por culo. Me iba a comer unas patatas fritas por la tarde, después me iba a cenar una pizza, después decía, total, si ya le he cagado, me meto hasta el fondo, ¿no? Y no entendí de que era absurdo lo que estaba haciendo. Es como que vas con el coche, se te pincha una rueda, miras por el retrovisor, ¡ay, se me ha pinchado una rueda! Y coges un cuchillo y pinchas las 4. Pues eso me pasaba mucho. Cuando sentía que había fallado mi rutina, era como, nada de lo que he hecho anteriormente sirve. Y entender de que un día no es una mala semana, que una mala semana no es un mal mes y que un mal mes no es un mal año, me dio mucha tranquilidad, que al final no es lo que hagas un día en específico, es cuando haces zoom y ves tu año y dices, vale, si los 365 días es el 100%, ¿qué he hecho la mayoría de esos días? Y eso es lo que va a determinar, como tú decías, la persona en la que te conviertes. Claro, pero porque aquí, fíjate qué interesante lo que decías, al final el problema que teníamos, porque yo estuve en la misma etapa que tú, de obsesión, es que estábamos teniendo una serie de hábitos que evidentemente pues, no tenían sentido, eran compensatorios por la restricción que teníamos la semana, pero no nos estábamos convirtiendo realmente, o sea, al final nos estábamos convirtiendo en una persona saludable. Uh-huh. O sea, cuando yo de verdad dije, vale, yo lo que quiero es ser sana, tener buenos hábitos, ¿en qué persona me quiero convertir? Básicamente, eso determinó mis hábitos. Y una persona sana no tiene conductas compensatorias. Entonces yo lo que hice es, en mi día a día, como sano, y si me apetece, porque llevo un estilo de vida consciente, comerme, no sé, un trozo de chocolate, por lo que sea, bueno, pues me lo como. Pero no es algo habitual, porque una persona sana, normalmente siempre me pregunto, ¿qué haría una persona sana en este caso? ¿Se lo comería? ¿No se lo comería? Bueno, pues a veces soy consciente y digo, bueno, pues una persona sana no se comería esto. Pero también tengo esa parte de ser un poco flexible, de también ser más permisiva. Entonces yo lo que hice fue convertirme en una mujer sana, en una mujer atlética y dejar de tener esas conductas, porque para mí eso no era ser una persona sana. Realmente estaba teniendo una mala relación con mi cuerpo, no tenía autoestima, buscaba una aceptación externa. Entonces pues me tocó como trabajar mi identidad y cuando cambié mi identidad dejé de tener esas conductas, dejé de entrenar como entrenaba, empecé a entrenar otras cosas, empecé a comer distinto, pero porque mi identidad como consecuencia generó unos hábitos distintos. Por eso algo que quiero compartir en este podcast es que si quieres cambiar tu vida tienes que cambiar tus hábitos, porque tus hábitos van a crear un cambio de identidad. Entonces, cuando la gente muchas veces quiere cambiar algo, es, vale, ¿en qué persona te quieres convertir? Vale, ¿qué hábitos tiene esa persona?
conviértete, o sea, aplica esos hábitos. Yo, por ejemplo, me levanto a las 5 de la mañana, aparte de los beneficios que yo siento, que me noto mucho más productiva en el día y sobre todo me noto menos cansada que si me levanto a las 8 o me levanto a las 6. Y yo ahora valoro mucho tener energía, porque no tengo tanto tiempo como antes. Pero yo también empecé a investigar y empecé a leer a otras personas pues, que son exitosas, que impactan vidas. Entonces dije, vale, yo me quiero convertir en una mujer empresaria, exitosa, que impacta vidas. ¿Qué hábitos tienen esas personas? Entonces, cuando yo empecé a leer a la gran mayoría, empecé a estudiar las personas líderes y exitosas, algo que me llamó la atención es que la gran mayoría se levantaba pronto. Yo he puesto a las 5 de la mañana porque es como la hora antes de que salga aquí el sol, pero pueden ser a las 4, pueden ser a las 3 o pueden ser a las 7 en España. Pero madruga, o sea, levántate antes de que salga el sol, estés en la parte del mundo donde estés. Entonces, para mí eso fue muy determinante, decir, vale, las personas exitosas se levantan antes que el sol. Yo quiero ser una persona exitosa, voy a aplicar este hábito. Y, evidentemente, otros más. ¿Cuál sería para ti el hábito? Otro más. Yo he compartido levantarse antes del sol. Para mí, el segundo hábito, recuerda que vamos a compartir 7, los 7 que, oye, pues más han cambiado nuestra vida y como poníamos, nuestra cuenta bancaria también. Y te va a sorprender porque es estar presente mientras como y mientras hago el amor. Y dirás, Dani, ¿qué coño tiene que ver esto, no? No, el hábito de la presencia, ¿no? Como el mindfulness, como sería aplicar el mindfulness en tu vida. Estar presente. Y además este hábito me lo recuerdo cada día porque lo he pasado muy mal sin tener este hábito. Y sabes que me encantan las historias y los cuentos y... Ya venimos con otra historieta. Hay otra historieta. Ya venimos con el de la roca. Vamos con lo siguiente. Y esto es, bueno, un maestro y un discípulo que el discípulo lleva años persiguiendo la felicidad. Entonces se va al Tíbet, va a buscar a su maestro y le dice, oye, maestro, dice, he venido hasta aquí para que me ayudes a ser feliz. Entonces el maestro sonríe y va por una taza de té y entonces vierte el té en una taza para él y vierte el té en otra taza para el discípulo. El discípulo con una cara diciendo, ¿qué está pasando aquí? Dice, oye, pero, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser feliz? Y entonces le dice el maestro mirando a los ojos, cuando bebo té, bebo té. Y el discípulo no lo entendía muy bien. O sea, ¿cómo cuando bebo té, bebo té? Sí, de cuando camino, camino. Cuando me ducho, me ducho. Dice, la clave de la vida consiste en estar presente. Entonces, ¿cuántas veces no nos pasa que igual estamos escuchando este podcast, pero estamos pensando en lo que vamos a hacer mañana o lo que hicimos? Y es así, el ser humano tiene una mente y la mente funciona de esta forma, constantemente pensando en lo que pudimos haber hecho, lo que haremos en el futuro, pero no nos damos cuenta que lo único que tenemos es el ahora. Y a mí me pasaba muchísimo, por ejemplo, cuando estaba con India, que sí, físicamente estaba ahí con ella, pero estaba pensando en cómo iba la captación de mi lanzamiento. Y desde fuera, ojos de fuera, dice, sí, físicamente está con ella. Ya, pero no está en presencia. Y es una diferencia muy grande entre estar físicamente y estar en presencia. Y cuando estás en presencia, no tienes más ojos que para lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces, para mí ese hábito, que lo puedes aplicar en todo, es decir, estás escuchando el podcast atentamente, das un paseo por el bosque, siente cuando pisas las hojas, cuando vas por el camino, observa los árboles, te prometo que empiezas a vivir más feliz y te das cuenta de que la felicidad está, y aquí me pongo un poco hierbas, pero dentro de uno mismo y solo tienes que estar presente. Y estar presente simplemente es abre un poco más tus ojos, abre un poco más tus oídos y apaga tu mente. Ya está. Claro, aquí la gente a lo mejor dices, oye, sí, muy bonito el estar presente, pero ¿cómo consigo estar presente? Dirías que, por ejemplo, ¿qué hábitos? Porque esto al final es yo creo que una consecuencia, del haber aplicado como ciertos microhábitos que te han ayudado como a estar más presente en tu día a día. La meditación, por ejemplo, sería como un hábito que te ha ayudado como a día de hoy tener esa capacidad de estar presente en cada cosa que haces, porque aquí la cuestión es, la meditación te puede ayudar o simplemente, que aquí yo lo llamo mucho el arte del mindfulness o el aquí y el ahora, ¿no? Sería como el hábito, invitar a la gente a que cuando esté haciendo, no sé, una taza de café, pues venga, voy a intentar saborear el café, olerlo y en cuanto notes que tu mente se va a otras cosas, pues boom, intentar volverte a enfocar. O estar escuchando un podcast y estar siendo consciente de cuando tus pensamientos se están yendo a otra cosa, ¿no? De hecho, yo invito a toda la gente que está viendo o estás viendo o escuchando el podcast que se analicen. Es decir, la última película que viste, ¿cómo fue?
¿Cuánto tiempo estuviste viendo la película? ¿Hubo algún momento en el que te levantaste a mirar el móvil, a responder un WhatsApp, a mirar Instagram? Entonces, o comiendo. O sea, ¿cuántas veces te paras a comer mientras estás comiendo? Es decir, saborear la comida, olerla. Y muchas veces estamos con el teléfono móvil, viendo una película, viendo Netflix mientras comemos. Entonces, si no eres capaz de disfrutar de la comida, ¿cómo coño vas a disfrutar de la vida? Si es que la clave de todo es estar presente. Y como tú decías, para mí, y ahí voy con el tercer hábito, mi forma de estar presente ha venido muy determinada por la meditación. Gracias a Dios descubrí la meditación hace como 5 años. Puedo decir que llevaré fácilmente más de 10.000 horas meditadas. Y me encanta porque esto lo sabes porque tienes una aplicación. Y hablaré ahora. Yo soy de nada de aplicaciones, yo pongo mi música, me voy por ahí. Es tan bonito cuando ves la polaridad masculina y la femenina, porque yo soy de mi música, me pongo mi Ludovico y me voy. Y tú, analítico con su aplicación, que la compartirás ahora, y las horas acumuladas, ¿no? Es que me encanta porque digo, ¿y cómo sabe que lleva 10.000? Yo no sé cuántas horas llevaré, pero eso está bien, ¿no? Como... Bueno, al final también es muy egoico, ¿no? Llevo 10.000 y tú llevas... El caso es que la meditación me ha hecho tener una mejor relación contigo, me ha hecho ganar más dinero, me ha hecho estar más presente. Y dirás, Dani, ¿cómo es esto posible? ¿No? Porque mucha gente cree que meditar es poner la mente en blanco o no tener pensamientos. Y más allá de eso, meditar no es más que ser consciente de tus pensamientos. El famoso despertar del que hablan muchos gurús o muchos eruditos es simplemente darte cuenta de que no eres la mente. Y aquí va otro cuento, y sabes que me encantan los cuentos para... Vamos, cuentito, hábito y cuentito. Para poder explicar. No, el anterior me ha gustado, ¿eh? O sea, me parece muy, muy poderoso. Bueno, todos me gustan, pero el anterior me ha gustado mucho. Prepárate con este. A ver. Sabes que me encantan los viajes, entonces esto es un viajero que lleva varios días en el desierto y ya sediento porque no encuentra agua, ve que hay un estanque. Pero tiene una pequeña particularidad el estanque. Y es que es un estanque lleno de hojas sucias, de barro, el agua era imbebible, no la podía beber. Y entonces el viajero decía, ya cuando lo tenía, ya cuando podía beber agua, después de 7 días andando, resulta que el agua está sucia, con arena. Entonces una ancianita que estaba por ahí le dice, caballero, simplemente siéntate bajo la sombra de ese árbol y espera. Y el viajero, como no tenía nada que hacer, se sienta bajo la sombra de ese árbol y espera. Y poco a poco, la tierra que estaba arriba del agua empieza a caer y el agua se empieza a aclarar. Entonces le dice, ocurre lo mismo con la vida. Si tú estás desde una mente agitada, llena de tierra y de arena, tomando decisiones, son erradas. Sin embargo, si tú simplemente mantienes la calma, mantienes la paz, vas a poder tomar decisiones. Lo decía Marco Aurelio, hay un fuero interno, pero hay una ciudadela interna. Es decir, una cosa es lo que pueda pasar fuera y otra cosa es cómo tú lo vivas dentro. Y a mí la meditación me ha hecho, cuando hay un problema de equipo, no ser tan reactivo. Yo era una persona muy, muy reactiva. Muy en cuanto que mi ego se sentía herido, saltaba. ¿Por qué esto? ¿Por qué? No, la meditación me hace actuar con calma, en paz. Y a ver, te estás riendo porque habrá días, Dani, que se te va... Porque me están viniendo situaciones en las que Dani es reactivo y digo, ay, aquí le voy a decir... Mindfulness. Por supuesto, porque también tengo un ego como una catedral, pero creo que la gran mayoría de las veces actúo de una forma mucho menos reactiva, calmada, y me ha hecho tener una mejor relación contigo, me ha hecho ganar más dinero porque cuando hay un problema no lo afronto desde la reactividad, porque no puedes tomar una decisión desde esa reactividad. Es decir, cuando el agua está manchada de tierra, de barro, no puedes tomar una decisión, estás opacado por la emoción, sea rabia, sea ira, sea orgullo, estás opacado por esa emoción. ¿Qué necesitas? Relajarte, tener una mente calmada para poder tomar una decisión. Y habrá mucha gente que diga, oye Dani, ¿y cómo medito, no? O, sí, ¿cuáles son los pasos para meditar? Y a mí, como tú decías, al principio me costaba mucho ponerme a meditar. Que meditar no es otra cosa que, imagínate que estás en la carretera, en una autopista, la M40 de Madrid, los coches a 120 kilómetros por hora, y tú intentas ponerte en medio a parar los coches. Te van a atropellar. Entonces, lo mismo con los pensamientos. Es decir, por mucho que tú intentes, no pienses en un elefante verde, ya estás pensando en eso. Entonces, no puedes impedir que no haya pensamientos. Somos humanos, tenemos mente. Es imposible. Ahora bien, sí que puedes echarte a un ladito de la carretera y observar cómo los coches pasan.
sí que puedes ser consciente de lo que estás pensando y darte cuenta de que no eres tus pensamientos. Uh-huh. Porque las historias que tú te cuentas sobre lo que te pasa es lo que te genera esa ansiedad, dolor, ira. Entonces, el momento en que tú dejas de creer lo que estás pensando, la vida te empieza a cambiar por completo. Hombre, básicamente porque cambias tu realidad, porque al final tus pensamientos generan tu realidad. Y si dejas de identificarte con pensamientos limitantes, eso deja de generar una expresión o una situación limitante. Uh-huh. Y hablamos de cómo yo empecé a meditar, que, bueno, pues quizás para ti sería más sencillo, para mí fue bastante complejo, y de hecho yo empecé a meditar, no es una parte más espiritual que quizás puedo tener ahora de estar presencia, sino porque egoicamente pensaba era lo mejor para mi negocio, es decir, llevo un nivel de estrés tan alto que necesito meditar. Entonces, cuando estaba en lanzamiento, meditaba 2 veces al día, porque tenía un enfoque más relacionado con el negocio. Ahora quizás, con la productividad, ahora quizás más espiritual incluso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo sabía que mi transición con la meditación fue primero meditaciones guiadas, porque si no me iba muy rápido y era incapaz de reconectar. Entonces me ponía, al principio empecé en YouTube, meditaciones guiadas 10 minutos, y después, bueno, encontré esta aplicación que se llama Headspace, bueno, de hecho tiene un documental en Netflix que es increíble y que me gusta mucho, y la aplicación, yo tengo la de pago, creo que son como 50 euros al año, y yo empecé con esas meditaciones guiadas. Después me pasé a meditación semiguiada. ¿Qué quiere decir meditación semiguiada? Menos tiempo, es decir, menos palabras, te dejan más margen o más espacios en blanco. Y después ahora, pues meditación no guiada, donde simplemente escucho un inicio y un final. Y medito todos los días 10 minutos al día. Uh-huh. Y hay gente que dice, no sé si habrás escuchado tú, yo es que no tengo 10 minutos para meditar. No tengo tiempo para meditar 10 minutos. Pues igual es que necesitas 20, ¿no? 20. Uh-huh. Sí, totalmente cierto, porque ahí cambia todo. Yo te quería preguntar antes de pasar al siguiente hábito, ¿cómo meditas tú? No, te quería compartir acerca de cómo fue mi caso, sobre todo para que también la gente se identifique con la historia. Al final siempre hablamos de nuestra historia. Yo en mi caso recurrí a la meditación porque tenía muchísima ansiedad. O sea, yo en 2019 tengo mi picotazo de ansiedad. Yo no sabía lo que era la ansiedad, para mí fue muy frustrante porque también venía del mundo de la psicología, entonces también era como, no, claro, como tú eres psicóloga, pues naces con un manual debajo del hombro, donde no hay problemas en tu vida, donde eres perfecta, donde no ocurren procesos emocionales. Bueno, a mí vino la ansiedad básicamente para decirme que algo en mí no estaba funcionando, que no estaba haciendo bien las cosas, pero sobre todo que algo en mí pues no le estaba prestando atención. Entonces, yo de manera intuitiva, que esto también me conecta mucho con la energía femenina, las mujeres sí que somos como mucho más intuitivas, nos cuesta menos, aunque estemos muy masculinizadas y estamos en ese trabajo de sanar ese masculino. Yo en mi caso, pues algo me dijo, cierra los ojos y respira. Entonces yo me acuerdo que me levanté un 9 de enero, súper desubicada, no sabía qué hacer con mi vida, tenía todo y decía, pero ¿cómo puedo sentir así? Si es que tendría que sentirme bien teniendo todo lo que tengo. Entonces yo cerré los ojos y empecé a meditar. Y ahí empezó un poco mi camino, empecé a sentirme mejor, simplemente con el parar y respirar. Yo empecé a ver las cosas de otra manera. Luego ya entras más en la meditación, entiendes cómo funciona el cerebro y entiendes, pues oye, qué proceso interno se produce ahí. Y sobre todo que vino esa parte espiritual que empecé a escuchar más a una voz interna. O sea, empecé a conectar más con mi intuición, porque yo estaba muy en la mente y yo creo que la gran mayoría vivimos en un mundo muy reactivo, con mucho estímulo que hace que la mente esté muy distraída. Entonces empecé a dejar de estar tanto el externo y empecé como más en mi mundo interno, y ahí vino como mi primer despertar espiritual, que fue cuando me fui a México y empecé todo ese viaje espiritual. Yo a día de hoy, después de todo ese viaje, yo empecé con meditaciones pues muy cortas, a lo mejor meditaciones de 5 minutos, y a lo mejor meditaba 3 veces a la semana. Eran 5 minutos, 3 veces a la semana. Y llegó un momento que los días que no meditaba, porque como me puse 3 días, los sentía raros. Entonces empecé a meditar todos los días 5 minutos, luego empecé a meditar 10, he llegado a hacer meditaciones de 1 hora. O sea, me acuerdo cuando te conocía, ahí me hacía meditaciones súper largas. Y ahora pues como que también ya he incluido otros hábitos y es como que, bueno, pues intento como también... Es que al final cuando aplicas la meditación lo puedes hacer en todo. Entonces hay a veces que incluso no solamente son meditaciones donde cierro los ojos, respiro y ya está, observo esos pensamientos, sino que pues no me ha dado tiempo, pues voy en el coche y voy a meditar, o estoy con India o estoy entrenando. Es que lo puedes aplicar la atención plena a todo. Entonces, perdón que te corte, incluso hablando en el podcast, es decir, oye, ¿cómo estoy proyectando mi voz? ¿Qué postura estoy teniendo? ¿Qué energía estoy sacando?
cómo yo me estoy percibiendo a mí mismo. Como tú dices, lo puedes aplicar en todo. Total. Bueno, básicamente, como te digo, en mi caso fue un poco el proceso así, todo vino desde un malestar interno y recurrí a la meditación. Entonces, lo recomendamos mucho los dos porque nos gusta mucho meditar. Dani tiene su parte como más estructural. Yo, por ejemplo, me pongo música y ya está. Y me hago yo como mi propia meditación. A veces pues me digo afirmaciones, otras veces lo utilizo mucho. Más que una meditación, lo utilizo más como una herramienta de manifestación. Entonces utilizo más la visualización, integro el journal. Entonces, bueno, pues en función de lo que me pida, o sea, es como que muy intuitivo, no tengo como un protocolo de venga, ya está. Me pongo siempre las mismas meditaciones, sino que me pongo música y dejo que también mi guía interna me lleve a donde tengo que ir. A mí me gustaría compartir el cuarto hábito, que para mí también es clave. Y muchas veces cuando hablamos de hábitos, pues seguramente a lo mejor la gente esperaba que le dijésemos lo típico, ¿no? Journal, diario de gratitud, lectura, que todo eso también lo hacemos, pero que también yo creo que hemos querido ir más allá. Y para mí un hábito súper importante es la alimentación. Para mí la alimentación es nuestra gasolina interna. Para mí la alimentación tiene que ver con productividad, tiene que ver también con energía vital. La energía vital está relacionada con la creatividad. La creatividad es lo que te hace también que conectes con los mayores productos millonarios que puedes tener, con negocios también que sean duraderos. O sea, es todo. Entonces, para mí la alimentación es clave. Y muchas veces la gente se va mucho en... Cuando empieza todo el tema del emprendimiento y quiere tener un negocio y quiere facturar y quiere impactar vidas, yo siempre pregunto, ¿y qué es lo que comes? Ah, no, pues es que yo, nada, desayuno. Hay mucha gente que hace ayuno intermitente, por ejemplo, nosotros también hacemos bastante el ayuno intermitente, pero veo que la gente come mucha comida chatarra, no come comida real, no come comida. Yo hablo mucho de la alimentación vibracional, para mí es muy importante la vibración del alimento. Productos orgánicos que evidentemente no lleven pesticidas, el tema del plástico, o sea, aquí hay un tema interesante. Entonces, para mí la alimentación es clave y si tuviera que decir así como un poco un protocolo, yo diría, a mí me gustan mucho los ayunos para que también el cuerpo se regenere, las células también lleguen a esa autofagia y también se limpien. Entonces, cuando la gente asocia que no, hay que comer cada 3 horas, o sea, el cuerpo se puede alimentar del sol, se puede alimentar del viento, se puede alimentar de la tierra cuando caminas. Es muy importante que tengamos como espacios donde no se coma. Y por otro lado, para mí es muy importante la calidad de los alimentos. Como te digo, una alimentación que sea vibracional. A ver, que tengo aquí a Mole, que ella quiere también estar en el podcast. Bueno, la alimentación vibracional, ¿qué sería? Que todo lo que comas, sea orgánico. O sea, aquí es muy importante el tema de... Es que yo quizás me voy mucho más allá, intento como ir mucho a una visión más global, pero es que incluso quién te está recolectando el alimento. La gente no tiene en cuenta estas cosas, que a lo mejor son cosas pues muy profundas, pero es que todo, o sea, la gran mayoría de cosas tienen agua, los alimentos y más los alimentos vivos que no han sido alterados, es decir, aquí entraría también en el tipo de cocción. Y aquí ya sabes que soy muy friki, entonces me podría extender mucho, pero voy a intentar ser lo más breve posible. La fruta, la verdura, los productos vegetales, la carne, los productos animales, todo eso tiene una vibración, tiene agua y es tan importante el trato que haya tenido también ese producto. Entonces, ¿quién lo está recolectando? ¿Cuál es la energía de esa persona? ¿Cómo lo está recolectando? Si se siente también coherente en su trabajo, pero también si los productos son orgánicos, o sea, si no tienen pesticidas, si no han sido alterados con abonos químicos, porque todo eso también tú te lo estás tragando. Aparte de eso, que evidentemente que consumas gran cantidad de vegetales, que al final tiene una vibración, el alimento está vivo, no está degradado. Y bueno, ya sabes que yo abogo mucho por el camino de la conciencia, reduciendo, eliminando el producto de origen animal, porque al final pues sí que yo creo mucho en que pues, los animales tienen una vibración. Entonces pues si te comes un animal donde no sabes ni el origen, no sabes pues cuál ha sido el trato que ha tenido, cómo ha sido también matado para que tú lo tengas en tu plato, para mí es muy importante. O sea, el alimento se queda tieso y tú eso te lo estás comiendo, esa vibración. Entonces yo abogaría mucho de, mira, ¿quieres comer productos animales? Pues intenta saber de dónde viene el origen, que sean de pastos regenerativos, que sean evidentemente ecológicos,
que hayan tenido un kilometraje alto. Aquí, por ejemplo, en Colombia, veo que tienen muy en cuenta eso, o sea, que tengan metros cuadrados, pues tanto las vacas, los pollos, todo lo que son los productos animales, porque todo eso también repercute en tu energía. Entonces, consumo de mucho vegetal, consumo de mucha fruta, algas, productos vegetales que sean fermentos también, que la alimentación fermentada tiene mucha vida, como puede ser la kombucha, el chucrut, el kimchi, el tempe. Y bueno, pues eso, hacer ayunos y intentar, yo siempre digo, del huerto a la mesa. O sea, que sean lo menos alterados posibles. Pues te comes una patata, pues una patata que ha sido recolectada y no ha pasado ningún proceso alterado. Boniato, el arroz, pues si puede ser integral, mejor. Bueno, pues todo esto, porque al final todo eso repercute en tu energía. Y para mí, siempre la canción lo decía, 3 cosas hay en la vida que son salud, dinero y amor. Y para mí, yo ahora que he estado recientemente tan mala, o sea, digo, wow, cuando mi cuerpo está, que no tiene energía, que estoy enferma. Para mí fue una clave también de, presta atención a tu salud y dale lo que realmente necesita. Aquí se me han olvidado los licuados, que también son muy importantes, pero básicamente es, presta mucha atención a lo que comes. Otra cosa que aprendí cuando estudié a grandes líderes, son personas que son súper saludables. O sea, yo invierto en mi salud muchísimo. Para mí, yo no mido cuánto vale, no sé, o sea, es que para mí la cesta de la compra no escatimo. O sea, toda la vida, no ahora, sino que desde siempre, creo que eso, por ejemplo, mis padres me lo instalaron mucho. Mis padres con la alimentación también han sido súper exquisitos y se podían quitar de otras cosas, pero para ellos la alimentación ha sido su gran lujo. O sea, el no escatimes, de verdad, o sea, no quites, no, este tomate es más caro que este otro porque este es ecológico, no, voy el normal. No escatimes porque de verdad todo eso a la larga tiene una repercusión evidentemente en salud, porque vas a prolongar tu calidad de vida. Aquí entraríamos en la suplementación también. Y que al final, pues eso, se va a traducir en más energía, más creatividad, mejor con tu pareja, con tu familia, vas a estar enérgico. Y para mí sería un hábito indiscutible, o sea, el que te conviertas, o sea, sé una persona sana, sé una persona consciente, saludable y pues aplica todos los hábitos que tienes que tener para convertirte en esa persona. Y fíjate qué cambio, ¿no? De quizás esa Jessie G-Fit hace 5 años de me importa una mierda lo que me coma mientras me aporte como esa proteína o esa estética. Sí, más pensando en hacia afuera y ahora pensando todo lo contrario, ¿no? Más hacia adentro, es decir, sí, pero cómo ese alimento me va a repercutir a mí internamente. Qué bonito. Por hacer una breve recapitulación de los hábitos que llevamos, recuerda que son 7 y daremos ahí uno extra. 4, el primero hablabas de levantarse antes del sol. Segundo, hablamos de la presencia en todo, comer, hacer todo. Tercero, hablamos de la meditación. Cuarto, la alimentación consciente. Y el quinto, y este para mí, y sobre todo creo que, bueno, gente que está emprendiendo, incluso gente que tampoco está emprendiendo, ¿no? Y es no tocar el móvil por la mañana. Y esto para mí es como una regla. De hecho, he tenido que recurrir a ayuda externa para que me ayude con esto. Y ahora os contaré más. Pero si tú empiezas tu día ya desde por la mañana, te levantas, en la cama estás respondiendo los WhatsApp, viendo los correos. Abriendo Instagram y WhatsApp, la cagaste. Claro, no has entendido que tu día tiene una barra de energía, 100%. Y que cuantas más cosas le metas, esa barra de energía va a ir bajando cada vez más y más y más. Entonces, si estás dejando espacio para los mensajes de otro, para la vida de otro, no estás teniendo tiempo para la tuya. Y a mí esto me pegaba muy duro porque estaba acostumbrado todo el día a utilizar el teléfono móvil y me excusaba con, no, es que es mi trabajo. No, es que forma parte de mi trabajo, estoy trabajando. Y era como una forma de autoengañarme, ¿no? Entonces, primero opté por poner el móvil en modo avión hasta las 12 de la mañana. Me di cuenta de que no era factible y lo que hice fue entré en Amazon.com y compré baúl para teléfonos móviles. Entonces es un baúl redondo donde tú metías el teléfono móvil y decías ¿cuánto tiempo quieres que este baúl permanezca cerrado? Yo decía 4 horas. Entonces metía el teléfono móvil, 4 horas, lo cerraba y lo dejaba. Entonces al principio, pues como cuando dejas de fumar, ¿no? La dopamina falsa. Claro, digo, si lo puedo desbloquear ahí. Y no podía, y tenía que esperar 4 horas. Y entonces con el paso del tiempo se me ha quedado tan automatizado, bueno, he creado el hábito, ¿no? Al final esa repetición constante que mucha gente dice, no, son 21 días, son 30. El baúl imaginario. No lo sé, pero en mi cabeza ya se ha creado como esa identidad de, oye, Dani es esa persona que no utiliza el móvil hasta 10, 11 de la mañana. Y esto me ha dado como mucha energía en mi día a día, porque me hace levantarme
enfocándome en lo primordial, es decir, en esas tareas roca, en esas tareas importantes. Y ya con esto hilo al siguiente punto, que es las tareas más importantes, las tareas roca, hazlas al principio del día. Cuando más productividad tienes, ¿no? Cuando esa barra de energía está completamente cargada. ¿Y cuáles serían las tareas roca? Bueno, en mi caso son unas, en tu caso pueden ser otras, creo que al final es absurdo que yo te diga cuáles son las mías ahora, pero lo que sí es importante es entender cómo funcionan estas tareas roca o tareas importantes, ¿no? Y hubo una historia que me gustó mucho, que fue un profesor de la universidad que llevó un bote de vidrio, como pues estos de Coca-Cola, y con el bote lo cogió en alto y le dijo: ¿lo veis, chicos? A los alumnos, eran como 30 alumnos en la clase, y todos: sí, te mirad lo que va a pasar ahora. Y cogió una serie de piedras bastante grandes y las metió dentro del bote. Lo volvió a alzar y dijo: ¿veis el bote lleno? Y todos: sí, sí. Esperad un segundo. Y cogió unas piedras más chiquititas, que aún entraban, y las metió. ¿Lo veis ahora lleno? Sí, sí. Y finalmente cogió arena y la puso dentro y rellenó el bote hasta arriba. ¿Lo veis ahora lleno? Sí, sí, ahora sí. Entonces lo que te viene a contar esta historia es que si tú metes primero la arena en el bote de vidrio, por muchas rocas que pongas, no vas a poder meter porque el bote ya está hasta arriba. Entonces primero mete las rocas, mete lo más pesado, porque para la arena siempre va a haber un hueco. Entonces, un poco la moraleja de esta historia es: haz primero, como decía Víctor Cooper, haz que lo más importante sea lo más importante. Entonces, haz al principio del día esas tareas, que normalmente suelen ser esas tareas que tiendes a posponer, que ya lo hago... Voy a poner ejemplo para bajar la tierra, o sea, sean como tareas que sabes que, por ejemplo, hablando de productividad, sabes que son una o dos tareas que te acercan a tus objetivos, pero son tareas como muy incómodas que normalmente tendemos a procrastinar. Por ejemplo, no sé, un pago de algo que te está dando miedo porque no sé si saldrá bien, o no sé, revisión de finanzas. Yo lo asocio más a los números, que suele ser como lo que más resistencia suele dar, ¿no? O sea, al final para mí es muy simple medir esto, es decir, ¿cuáles son tus tareas roca? Ley de Pareto: 20% de cosas te dan el 80% de resultados. Detecta, o sea, lo primero que debes hacer es detectar cuáles son esas tareas que te están trayendo el 80% de ingresos, que van a ser 2 o 3, o sea, el resto son gilipolleces derivadas, como puede ser responder mensajes, responder correos. Sí, es importante, pero quizás menos importante que... Sí, estar ocupado, ser productivo, no es, vale, tuve el día ocupado, pero realmente esas tareas no me ayudaron a conseguir realmente el objetivo que quería conseguir. Claro, entonces, si no pones, la clave de todo esto es, si no pones tus prioridades primero, pondrás las de otros. Entonces, empieza a pensar cuáles son esas tareas rocas, es decir, cuáles son esas tareas que me van a dar el 80% de resultados, y empieza a priorizarlas, empieza a ponerlas al principio del día. Claro, y si esto lo unes, por ejemplo, yo aquí me parece súper poderoso, esto previamente con unos hábitos inamovibles, yo lo llamo los hábitos de grandeza, de esa hora inamovible. Yo, por ejemplo, me levanto a las 5 de la mañana para eso, para tener como ese momento de conexión conmigo, donde pues hago mi journal, leo, medito, estoy en presencia, y a partir de ahí, que ya esa vasija está vacía, que es donde le meto la información más importante, y no lo que hago es meterle el teléfono. Ahora, por ejemplo, te escuchaba, y yo que estoy con el reto de las 5 de la mañana con la comunidad, claro, yo tengo que abrir el WhatsApp para mandar el link de Zoom. Y lo estoy notando un montón, porque aunque intento no mirar, pues veo como que se te acumula, ¿no? Y noto que me levanto ya un poco como, le metí input. Noto que mi cerebro ya me está pidiendo esa dopamina, porque al final tenemos que entender que el cerebro necesita esa sustancia, porque al final es una sustancia adictiva. Estamos súper adictos al teléfono. Entonces, tenemos que entender cómo funciona el cerebro, y cuando yo entendí que el cerebro me está pidiendo dopamina, pues claro, yo lo que hago es, ahora, por ejemplo, con el reto es como que me estoy sintiendo mal porque tiendo a abrir el teléfono para mandar el link de Zoom, ¿no? Pero yo intento irme a la dopamina real. Entonces, aplico ese hábito, pero, por ejemplo, el entrenar por la mañana, eso es realmente la dopamina real. El cuando terminas de entrenar, esa sensación de, qué bien me siento, o no sé, una conversación, una rica comida, esa dopamina que realmente es real, esa es por la que tienes que ir. Entonces yo siempre, cuando estoy con el teléfono móvil o veo que caigo, porque a veces me ha pasado que, yo qué sé, que te gana la mente,
De repente abres y ya te hable no sé quién y ya ay, voy a mirar esto, y ya te justificas, abriste el teléfono. Y ves cómo ya empiezas el día súper reactivo. Entonces, para mí eso es clave, como tú decías, como empezar con tus hábitos de grandeza, que también esos están asociados, como que también los hábitos funcionan por encadenamiento. Entonces, yo he intentado ya automáticamente como asociarlos. Sé que después del diario de gratitud viene el journal, después del journal integro con la meditación y después leo. Es como que ya automáticamente trabajo, entreno. Es como que siempre si te los vas encadenando y los vas repitiendo, tú siempre ya asocias que después de esto ya viene el entreno o después de hacer un journal viene meditar. Entonces, y también intento ponerme elementos, por ejemplo, si quieres empezar a entrenar, ponte la ropa cerca. Qué potente. Para que tú lo veas. Yo, por ejemplo, a las 5 de la mañana lo que hago es que me dejo preparada la oficina. Entonces yo lo que hago es que me dejo mi journal, con el Remarkable, me dejo mi ordenador, me dejo mi vela, me dejo mi aparato cuántico para poner mis frecuencias, me lo dejo cargado para nada más levantarme, sé que ya me coloco mi dispositivo, ya tengo mi lectura, tengo mi rotulador y ya lo tengo todo listo para no decir, ay, no, es que tengo que irme ahora a cargarlo, no, me quedo en la cama mejor, ¿no? Entonces es súper importante. Creo que aquí hay un tema de disciplina, que esto me gustaría un día hacer un podcast de hablar de la disciplina, porque creo que la disciplina es algo que nos ha hecho también estar en el punto donde estamos. Yo quiero añadir, yo creo que llevamos ya casi... Llevamos 6 hábitos, vamos a hacer el último que te va a tocar a ti. Si quieres hacemos una recapitulación. No, pero quiero regalar otro, vamos a hacer 8 para ser más... Di tú. ¿O tienes... Yo voy a decir, sí, es que me ha venido uno que es breve, pero vamos a hacer 8. Extra. Que el 8 es el de la abundancia. Yo soy el número... Que los que no me estáis viendo, ayer me está dando como pataditas en la rodilla diciendo, Dani, quiero dar 8. Quiero hacer 8. Vale, recapitulación de los que llevamos. Levantarse antes del sol, estar presente, meditar, alimentación consciente. Y tú has dicho el siguiente. Yo he dicho el siguiente, que era no utilizar el móvil hasta las 12 p.m. y hacer las tareas rocas al principio, es decir, que lo más importante sea lo más importante. Vale. ¿Cuáles para ti esos 2 hábitos? Voy a ser breve, que lo hemos estado hablando ahora. Para mí, hábitos, el deporte, inamovible, para crear esa dopamina real, sport. Y porque lo que te decía, la energía mueve la energía. Estás cansado, vete a entrenar. Ajá. Yo, que ya sabes que me gusta mucho la astrología, al final lo que haces es aumentar el elemento fuego. Entonces, personas que estén cansadas, personas que les cueste procrastinar, personas que están en esa sensación de que me levanto agotada, vete a entrenar. Porque aparte también eso te va a hacer pues, sentirte mejor, pero también te vas a ver mucho con más autoestima, porque tu cuerpo va a saber que va a empezar a cambiar y demás. Para mí el deporte es inamovible. O sea, aunque sean 20, yo por ejemplo, algo que he cambiado mucho, yo antes era una persona que entrenaba 1 hora, mis rutinas súper cuadradas, y igual, como que en la etapa en la que estoy, tengo que ser mucho más productiva, y es media hora. Incluso 20 minutos, porque si entreno media hora, 20 minutos, día de éxito, porque con India no sabes cómo hacer el día. Hay días que está muy bien ahí en su carrito y otros días pues que te la lía parda. Normalmente ella se porta muy bien y es un hábito que me gusta mucho, ¿no? El ir a compartir ese momento también con ella. 20 minutos, ahora lo que estoy intentando es 20 minutos, media hora, rutinas que duran eso, 20 minutos, 30 minutos, que para mí es ahora más asequible. Y intento, pues ahora he aumentado la dosis, pues ahora pues estoy intentando como hacerme rutinas de 5 días, incluso 6 y hago uno de descanso. Entonces ahora es como que voy todos los días, toco ese tema de deporte, pero menos cantidad. Y otro que me parece también súper clave, que me he acordado de Robin Sharma, que lo comparte mucho en el libro que me regalaste de Un líder sin cargo. Para mí un hábito que también ha sido como clave es el hábito de momentos de silencio y de reflexión. O sea, días de reflexión, de decir, vale, hoy es día de silencio, de reflexionar, de cogerte el cuaderno, no poner nada más en tu agenda, nada de tarea, ni reuniones, ni organizarte, simplemente momentos para la reflexión. Por ejemplo, yo ayer me llevé el Remarkable a la cafetería y dije, bueno, pues si puedo, voy a hacer un momento de reflexión. O sea, de, no sé, pues de replantearte tu negocio, de repente empiezan a salir ideas creativas, de escribir, de integrar, porque también es muy importante la integración. En nuestro día a día pasan un montón de cosas que, como vamos tan acelerados en esta rueda constante, no damos espacio para integrar todo lo que estamos viviendo. Y a veces a nosotros nos pasa que yo, por ejemplo, hago el journal y digo, wow, cuánto ha cambiado mi vida en estos 3 meses.
pero porque me paro a observarlo y me paro a reflexionar para integrar todo lo que he vivido, porque lo que pasa muchas veces es que no integramos, pasa el tiempo y de repente entras en una ansiedad o tienes depresión y dices, wow, ¿qué pasó aquí? Pues quizás no le diste espacio a un duelo, no le diste espacio a, pues no sé, un proceso incómodo y de repente se va acumulando y de repente un día petas. Y ha pasado 6 meses. Es muy importante como espacio de reflexión y de silencio. Y para mí ese hábito también ha sido clave. Wow. Entonces, bueno, con eso acabaría los 8. Deporte y journaling. Y bueno, deporte y dejar los espacios... Journaling no, eso todo así, o sea, lo hago en mi día a día. Sí, pero como ya has comentado también de reflexión, pero sí, dejar esos espacios de silencio para reflexionar. Oye, pues 7 más 1 hábitos que desde luego... Creo que son hábitos simples de aplicar, pero para mí es lo bonito. Es decir, algo simple y que seas capaz de mantenerlo en largo plazo. Es lo que a nosotros nos ha funcionado, nos ha permitido mejorar nuestra relación en nuestro día a día, ser mejor pareja, ser mejor amigo y ser incluso mejores empresarios. Espero que te hayan servido. Suscríbete si no estás suscrito, ya sea desde Spotify, no sé si se puede, o en YouTube. Dale like, esto nos gusta bastante. Y prepárate porque... próximo episodio vamos a hablar de un tema un poco candente, ¿no, Jess? Sí, este tema lo propuse yo, que además siento que es algo que también es necesario, que tiene mucho tabú, y lo cuento de lo que vamos a hablar. Solo da una pista. ¿Una pista? Pues es que si lo digo ya lo dije, dilo tú que eres más bueno en contar historias. Yo doy una pista. Hasta el próximo episodio.